Hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia que fue súper impactante para mí en mi proceso de recuperación de la anorexia, y se encuentra en Romanos 14 y habla de los débiles en la fe. Y a mí eso me chocó tanto, habiendo crecido en la iglesia, habiéndome considerado una persona de fe, pero me encontraba viviendo un momento de depresión, de ansiedad, con la anorexia, sin atreverme a comer. Y este pasaje comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Y primeramente pues eso me impactó porque por mucho tiempo yo fui vegana y solamente comía literalmente pues legumbres, cosas que fuesen, como dicen por ahí, plant-based, nada proveniente de animales. Y esto llama a la persona débil, cuando yo quizás me sentía fuerte por tener esa fuerza de voluntad de restringirme de otros alimentos que yo consideraba pecaminosos o sucios. Dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces vamos de nuevo para acá al versículo 6, que dice: el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y yo usualmente siempre he dado gracias por mis alimentos, por pequeñas que hubiesen sido las raciones, siempre he orado y le he dado gracias a Dios. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto pues es bien importante. Brinco el 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y yo sé que esto tiene que ver mucho con la ley judía de los alimentos que eran inmundos, de los alimentos sacrificados, pero en aquel momento yo tenía unas creencias bien fuertes sobre los alimentos, especialmente basados en las enfermedades, cosas que había aprendido y que se convirtieron literalmente en una religión para mí. Y literalmente pues si para mí es inmundo, pero para la otra persona no lo es, esa persona lo va a comer en paz, pero si yo me lo como no voy a tener paz. Dice más adelante: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y muchas veces hay creencias que equiparan la comida con la santidad, porque si como limpio, y limpio entre comillas, ¿verdad? Porque estoy dándole un valor moral a la comida, pues entonces soy más limpio delante del Señor, y si como mal, pues estoy siendo inmundo delante del Señor. Sí creo que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo y hacer un balance en la forma en que comemos, pero no existe como tal algo que yo pueda comer que me haga perder mi salvación o que me haga perder mi relación con Dios. Finalmente dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esto es bien importante porque hay muchas personas cristianas que entienden que tomar vino, tomarse una cerveza o comer ciertos alimentos no tienen nada de malo. Sin embargo, hay personas cristianas que sí lo ven como pecado. ¿Y qué sucede? Digamos que yo admiro a este pastor y de momento me lo encuentro en un lugar y lo encuentro tomando vino, y se me puede romper esa burbuja y hacerme, ¿verdad?, sentir mal o tener una creencia diferente. La Biblia dice: si tú lo haces, pues hazlo para contigo mismo. Tú tienes fe, perfecto. Y sin embargo, esto es algo que en las redes sociales se ha visto mucho, como que yo sé que Dios no me va a castigar, que
que esto no tiene nada de malo, etcétera, etcétera, pero tienen que entender que hay diferentes personas con diferentes niveles de discernimiento y de conocimiento, y que como cristianos no debemos hacer nada que pueda hacer caer a uno de los más pequeños. El último versículo dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ese era, lo tengo marcado en la Biblia, porque teniendo anorexia, esa era la parte más fuerte para mí. Yo no comía con fe. Aun cuando yo oraba, yo tenía miedo del daño que me pudiera hacer la comida, del engordar, de los ingredientes que pudieran causar enfermedades. Así que esa ansiedad y ese miedo constante estaban ahí. Y fue parte de mi proceso de recuperación seguir leyendo la Biblia, estudiando lo que significaba y teniendo fe, creciendo en fe por el oír de la palabra de Dios, para poder vencer los pensamientos distorsionados que tenía acerca del trastorno. Quienes sufren trastornos alimentarios saben, o quienes lo han sufrido, saben que hay una voz del trastorno que no es la nuestra, que es una voz que está ahí susurrándonos malas ideas sobre qué comer, sobre qué no comer, sobre los ejercicios, sobre todas las cosas. Y es parte de lo que hablo en mi libro, La mente de Cristo, venciendo distorsiones cognitivas con la palabra de Dios, porque verdaderamente eso fue lo que yo tuve que hacer. Y este capítulo, Romanos 14, fue uno de los más que me impactó para comenzar a romper con el trastorno alimentario y poder considerarme una persona de fe que no teme lo que come, sino que sabe que Dios nos ha dado alimento para bendecir nuestro cuerpo, para darnos fuerza, para mantenernos vivos, para hacer su obra y estar aquí. Dios quiere que vivamos, que seamos felices, no que vivamos presos de unos pensamientos negativos que no nos dejan disfrutar de la vida, de la comida, de nuestro cuerpo, ni de nada de lo que Dios nos ha entregado. Así que espero que esta pequeña lectura haya sido de bendición para tu vida y también te haga reflexionar si cuando comes tienes miedo, si comes sin fe, o si por el contrario también juzgas lo que comen otras personas, en vez de quizás enfocarte más en tu relación con la comida y en tu relación con Dios.